Bonito, como director de jóvenes, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, yo estoy primeramente bien emocionado. Estoy muy contento porque tenemos a la invitada especial en esta noche, la hermanita Stephanie, que hacía ya casi un año que no nos mirábamos, porque por todo el problema que estuvo pasando con la pandemia, la iglesia estuvo cerrada y es una joven bien importante en esta iglesia y le Muy echábamos, talentosa, muy muy talentosa. talentosa también y le echábamos realmente mucho de menos por acá, por la iglesia de Boca Ratón, así que le damos nuevamente una cordial bienvenida en esta noche. Y sí, como les comentaba al principio, en esta noche estaremos hablando, el título de esta noche tiene como nombre Preguntas de Fe. El tema va a estar bien interesante. La hermanita Stephanie también va a estar comentando, compartiendo con nosotros en el panel. Y usted recuerde, muy importante, allá en el chat también estar con nosotros. De vez en cuando vamos a estar también leyendo los chats. Así que usted manténgase conectado todo el tiempo. Y la hermanita ¿No? Stephanie. Y también el pastor, que es el teólogo del grupo. Así que, Stephanie, si tienes alguna pregunta de teología, el pastor. Así que, bueno, Stephanie, el tiempo es tuyo. En esta noche tú nos has traído el tema y nosotros vamos a acompañarte en el mismo. Bueno, buenas noches, feliz sábado para todos. Quería traer algo un poquito diferente, me perdonan porque quería pasar un video, pero no se pudo esta noche, ojalá para la próxima. Pero tenía unas preguntas para preguntar y discutir con todo el panel. La primera pregunta dice, cuando uno de los padres no está presente, ¿qué importancia tiene la presencia de un padre en la vida de un niño? ¿Crees que es muy importante tener una presencia del padre en la vida de los hijos, sí o no? Yo creo que la presencia de mamá es sumamente importante. Yo creo que es la más importante, pero creo que la presencia de un padre es también sumamente importante. En mi caso como padre, yo puedo ver que Sofía le sabe buscar el lado flaco a la mamá. Pero a mí también me lo sabe buscar, pero cuando yo le hablo con autoridad, yo veo como que ella coge el carril. Después mi esposo y yo, bueno, menos mal que ella todavía no nos entiende esto. Después mi esposo y yo por detrás nos reímos un poquitico de ver cómo ella se pone por el carril. Pero yo creo que la función de un padre con respecto a educar un hijo es sumamente importante. Yo creo que el rol del padre es importantísimo en la vida. Yo creo que una de las preguntas que más de fe que se pueden hacer algunas personas es por qué me tocó criarme sin mi mamá o sin mi papá. Yo creo que esa pregunta, esa respuesta la tendrá que dar Dios en el cielo. Si alguien murió, su papá acabado de nacer o viceversa, si nos está escuchando, o si su papá se fue, no quiso saber más de él, yo creo que es una pregunta de fe que uno tiene que hacerle a Dios y decir, Señor, ¿por qué tú habrás permitido que yo me criara sin mi papá o sin mi mamá? Yo creo que la presencia de ambos es muy importante. Yo conocí tuve un amigo que él no tuvo nunca un padre y una madre que estuvieran con él. La madre murió desde bien temprano de un infarto y el padre también posteriormente murió de otra enfermedad. Y él me estaba comentando un día y me decía de que él da gracias a Dios, él daba muchas gracias a Dios porque a pesar de no haber tenido ni un padre ni una madre, en la iglesia encontró un refugio, en la iglesia encontró un hogar. Y creo que eso es también bien importante recalcar que, claro, la importancia de una madre y de un padre no tiene discusión, pero recordemos que si en caso de que pudiéramos perder a nuestros padres, sabemos que hay un Dios en el cielo que siempre va a estar dispuesto a abrirnos los brazos y a recibirnos de cualquier forma que nos encontremos. Sí, queremos repetir lo que compartimos todos hace quizás un par de viernes, y es que los estudios que se han hecho reflejan que con solo la presencia de papá para compartir la comida en la mesa hace que los hijos se sientan seguros para la vida. Solamente eso. Así que de ahí se desprende cuán importante es que papá esté en casa. De hecho, también se ha descubierto que el desajuste de muchos jóvenes con respecto a la sexualidad y a las drogas tiene que ver con la inestabilidad en el hogar. Cuando papá no está en casa, son
un % grandísimo propenso a la juventud a ser drogadictos, delincuentes y a tener desórdenes sexuales. Eso es lo que dicen los estudios. Y una de las creencias adventistas con respecto a la familia también infiere claramente lo que podría pasar si papá no está en casa. Ahora, no significa que muchos aquí estén escuchando, no hayan tenido esa oportunidad, estén perdidos, porque el Padre Celestial está listo para tomar el lugar que tu papá biológico no tuvo en tu vida. Y yo creo que cuando a un hijo le faltan uno de los dos padres, o en algunos casos los dos, ese hijo se cría rebelde ante la vida. No quiere seguir reglas, no quiere obedecer, y esto le trae problemas mayores. Yo creo que es muy importante, y si hay algún padre que me está escuchando, ya sea acá en la iglesia o en las redes sociales, y quizás alguna mujer en el trabajo te está tentando, o una esposa que está aquí presente también o en la red, algún hombre te está tentando, piénsalo bien antes de dar ese paso, piensa en tus hijos, piensa en todas las implicaciones que va a tener, porque eso va a ser una cadena que no sabes dónde va a parar. Es importante que mantengas, a pesar de lo que el diablo quiera hacer, mantente firme, lucha por tu hogar, lucha por tu matrimonio, porque de él depende que tus hijos sean personas estables emocionalmente, para que ellos puedan formar hogares que perduren por toda la eternidad y sean muchachos que puedan seguir reglas. Y en el contexto cristiano, eclesiástico, la única forma que tienen nuestros hijos de visualizar quién es Dios es a través de papá. Es la única manera que ellos tienen de ver quién es Dios. Y así como papá es, así ellos creen, ellos visualizan. Ahora, la ausencia de él traería anomalías en la vida, pero ya dijimos y establecimos que en la ausencia de nuestros padres biológicos, Dios Padre está listo para acudir a nuestro pronto auxilio. Y podemos ver cuántas gracias debemos dar al Señor, porque uno cuando tiene un padre, en mi propio caso, yo me imagino qué hubiera sido de mí si yo no hubiera tenido un padre al cual, cuando yo he tenido algún problema o cuando como joven he tenido alguna inquietud de hacer alguna pregunta de cualquier tipo de índole, ¿qué hubiera sido si no hubiera tenido ese padre que me diera un consejo? ¿Qué hubiera sido si no hubiera tenido esa persona a mi lado que me hubiera dicho, no cojas por aquí, coge por allá? Como mismo guía un pastor a sus ovejas. Un pastor guía a sus ovejas y no le importa si una se cayó en un hoyo bien lejos y el rebaño está lejos. El pastor deja el rebaño y va a buscar a aquella oveja que estaba perdida. Y así mismo hace un padre con sus hijos. Un padre creo que no tiene distinción por un hijo o por otro. Y entonces es bien importante saber la importancia que tienen nuestros padres como jóvenes. Y también, ya mirándolo desde el punto de vista de hijo, hay conversaciones, y yo sé que los que están acá quizás algunos me van a dar la razón, hay conversaciones que yo tengo con mi papá que no puedo tener con mi mamá. Y hay conversaciones que tengo con mi mamá que no tengo con mi papá. Yo creo que uno necesita ese equilibrio y ese balance en la vida, aunque después los padres saquen sus conclusiones por afuera, pero es muy importante. Y no es solamente eso, es que uno como hijo, ahora yo estoy hablando en la parte de hablando del hijo, porque yo todavía no soy padre, como el pastor Mirko, y el pastor Ignay también son padres, pero Nos está diciendo que somos los viejos de la mesa. Bueno, no, ellos son jóvenes en Cristo Jesús. Pero, ¿qué pasa, hermanos? Uno como joven, es lo que decía el pastor Micos, nunca nosotros le contamos las mismas cosas que podemos hablar con nuestros padres, por ejemplo, yo con mi mamá, yo no hablo las cosas que yo hablo en confianza total con mi papá, porque yo lo veo más que un padre, o él se ha hecho que yo lo sienta así. Él se ganó que yo lo sienta así, no solamente verlo como un padre, sino que al mismo tiempo ver a nuestros padres como nuestros mejores amigos, que podamos contarles todas nuestras inquietudes como jóvenes, todas nuestras, alguna duda que tengamos en algún ámbito de la vida, que siempre es bueno oír de sus consejos con experiencia. Y yo creo que es bien importante, porque muchas veces hablamos con nuestros padres, por lo menos yo, en mi caso, como joven,
cuando tengo una plática con mi padre, cuando tengo una charla como amigos, ese placer que uno siente al contarle estas cosas a tus padres, uno no lo siente con ningún amigo. Por lo menos en mi caso. Por lo menos en mi caso me pasa así. Con ningún amigo, con ningún mejor amigo que tú tengas, tú te vas a sentir tan placentero como con tu propio padre. Y es bien importante la labor de nuestros padres en la vida de cada uno de nosotros. Quería comentar también algo con lo que dijo el pastor Milkos, que a veces hay conversaciones que yo tengo con mi mamá que también no puedo tener con mi papá o de reversa. Y yo creo que yo he visto en la escuela, donde quiera que yo estoy, cuando el padre no está en una vida de una hija, trata de buscar la atención de otros chicos. Y por eso quería traer esta también conversación, que el padre en una vida de una hija es muy importante porque tiene un amor bien especial con el padre. No sé si hay una ciencia sobre eso. Bueno, Bueno. yo siempre he oído decir desde Cuba que siempre en Cuba los padres decían, las hembritas son más apegadas al padre y las hembras son más apegadas a la madre. Bueno, Así el que- pastor Linay y yo solo tenemos una. El pastor, ¿cuántas hembras usted tiene, pastor? 3. Yo tengo 2, así que, Así que podemos decir con creces. muchachos, yo soy el ¿Cómo rey. es el asunto? Yo soy el rey de mi casa. Yo desde que llego, eso es tremendo. Las 2 arriba de mí, más la mamá que también anda enamorada de este chocolate. Entonces, es tremendo aquello. Pero 2 hijitas hembras, yo creo que es lo más grande que uno puede tener en este mundo. Los hijos varones, no podemos hablar de ellos, pastor, porque usted se embulla a tener un cuarto o no. No, porque pensé que el tercero era el varón. Entonces tendría 10 entonces. Pero nunca las hijas, según las personas adultas, tienes una hija y siempre será hija. Tienes un varón y nada más que se enamore. Yo me enamoré y mi mamá llora diciéndome, pero es que tú ni me llamas. Es que... Sí, pero las hijas hembras son diferentes. Y hay veces que uno Tú tienes la vejez garantizada. Claro. por lo menos uno en el ámbito del varón, que con respecto a mi madre, yo por ejemplo, es lo que decía el pastor Linay, después que usted se enamora, muchas veces ni hablas con tu mamá y estás loco por hablar con ella, pero es verdad que el varón... Son amores diferentes, claro. Son amores Pero- diferentes, pero, pero- es verdad pero- que el varón es un tanto retraído. No, pero el varón siente que tiene que proteger a la mamá. También. Pero son amores Más diferentes. Un amor independiente. distinto, Sí, pero sí siempre he oído también que la hembra es más allegada al padre y el varón más allegado a la madre. Y también leí en un libro en Cuba, no me recuerdo su nombre, pero decía de que psicológicamente las hembras, el primer amor de una hembra, o sea, de la hija hembra de ese papá, es el propio papá. Dice que ese es su primer amor. Así que ¿Cómo fue? digo que dice el libro que en la vida de las hijas hembras, el primer amor de esa hembra es el propio padre. Y toman O sea, la que figura paterna como Si toman la figura paterna como algo grande, algo superior. parámetros a seguir para cuando se enamore. Exacto. Pudiera ser también, y es ahí donde también cae el rol de crianza de los padres hacia sus hijos. Sí, porque es bien importante. porque si como padre no hiciste lo correcto, ya va a tener un patrón equivocado a la hora de buscar el muchacho para hacer su vida. Entonces es importante en la manera que tratamos en la manera que yo trato a mi esposa, delante de ella. No quiere decir que no tengas tus chispazos de vez en cuando, porque somos seres humanos, pero por lo menos tratar de que delante de los hijos no tener esos debates, porque los hijos cuando son pequeños no entienden. Ellos tienen que criarse en una atmósfera de amor y esto va a ayudarla a que el día de mañana sean niños más seguros y puedan tomar mejores decisiones en la vida. Y es ahí donde va el tema de que los hijos siempre siguen parámetros a seguir de sus propios padres. Entonces, si usted como padre, es bien interesante que usted como padre mantenga una conducta cristiana en su hogar, ya que si ustedes como padres, un ejemplo, el esposo le habla en una forma que no es la adecuada a su esposa o tiene violencia contra ella y los niños están mirando eso, es muy probable que cuando esa niña crezca, si su marido le habla en un tono
que no es el adecuado, si la maltrata, puede ser que ella entienda de que es algo normal porque ella lo vivió en su propio hogar. De hecho, a lo mejor si la tratan bien se quiere divorciar, porque Así cree que no mismo, es el ideal. porque ya desde pequeña se le inculcó un mal mensaje. Stephanie. Bueno, vamos a seguir con la segunda pregunta que tengo o el tema. Bueno, es completamente diferente en base en dónde o cuándo o si se debe donar los órganos. No sé si hay lo que dice en la Biblia, si puede explicar un poquito de qué se trata de donar sus órganos. Bueno, esta invitada ha traído preguntas difíciles. Con respecto, Jonito, ¿qué tú opinas de esto? Que has hablado bastante esta noche. Veo que te has quedado mirando. Pero te cedo la primera Ok. palabra en este momento. No, yo creo que la Biblia, teológicamente hablando, no habla directamente, pastor. No tiene un tópico específico que dice que hable acerca de donar órganos. De hecho, en el contexto bíblico jamás no había los adelantos científicos para que tú tomaras un órgano y lo pudieras trasplantar en otra persona y hacer los avances científicos que tenemos hoy. Pero sí hay base bíblica para sacar de textos aislados, sobre todo la base de toda la Biblia, que es el amor. Y hay alguien que donó, no un órgano, donó su vida por nosotros y se llama Cristo Jesús. Y hay un texto que dice que tú tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Y yo creo que cuando usted, claro, es una decisión muy personal, pero si usted dona, yo mismo te hablo de mi experiencia. Yo en mi licencia usted va a ver que yo soy donante de órganos. ¿Por qué? Porque yo creo que cuando Jesús me resucite, me va a resucitar completo, entero. Pero quizás algún órgano mío puede servir para salvar otra vida. Yo creo que eso es amar al prójimo. Lo otro puede ser un poco egoísta, pero también debemos respetar el criterio de cada persona. Hay una tensión bíblica con respecto a eso, porque Primera de Corintios dice que Pablo habla que nuestros cuerpos son templos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Entonces muchos se agarran para decir que si nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, nosotros no debemos, no debemos cambiar nada dentro de nuestro cuerpo, pero está fuera de contexto porque está hablando que mientras estemos vivos, tenemos que vivir para Dios y cuidar nuestros cuerpos. Una vez que usted muere, usted no sabe nada. Es mi criterio personal. Les digo, no salga de aquí diciendo el pastor dice que debemos donar órganos y es un principio bíblico, es un mandamiento. No. Usted cuando lee la Biblia, viendo principios aislados, para mí el mayor donador es Jesús, que entregó su cuerpo entero para que nosotros podamos tener vida no terrenal, sino vida por la eternidad. Y muchas veces nosotros como seres humanos nos ponemos en esos debates. Muchas veces lo vemos en nuestro propio templo, los hermanos discutiendo que si no, porque dice la Biblia o dice la hermana White de que no podemos donar órganos o de que no podemos donar sangre. Y creo que es así como decía el pastor Milkos, el mayor donante en este mundo, en este planeta fue nuestro Señor Jesús. Así que si el Señor Jesús fue capaz de no donar su sangre, no donar sus órganos, donó su vida completa para que nosotros seamos salvos, entonces hermanos, es mejor no ponernos tan estrictos en esa parte y ser un poquito más flexibles, como decía el pastor Milkos, y sobre todo respetar el criterio del prójimo. No sé si alguien quería opinar algo del público. En el chat podemos leer también. Dice En el la chat. hermana Evita, dice, cuando una persona se encuentra necesitada de un trasplante, allí es que puede entender. Y es real. No deja morir. Si usted necesita un riñón, si necesita algo, en ese momento que usted dice, ojalá y alguien me donara, ojalá y alguien me diera. Y muchas veces esos mismos que dicen, no, si yo me muero no dono mis órganos, en ese momento cuando le toca la necesidad dice, ojalá, estando ahí en la lista de espera, ojalá que pudiera recibir un trasplante, porque al final dice la persona, ojo, es muy personal, muy bien, y estamos muy de acuerdo con William Wada cuando dice
que es muy, muy, muy personal. Y dice el hermano Tiago, que está aquí en la sala sentado, y usted puede escribir, aunque esté sentado acá: si Dios nos da un nuevo corazón, esto no es una donación de órganos. Es una buena. Vamos a preguntarle al teólogo del grupo. Pastor, ¿qué usted opina, pastor? Él no se quiere mojar el pastor, ¿no? No, sí, porque todo está dicho, solo que es personal y no atacar a la persona que no quiere. Se mete en el drama de lo van a dejar sufrir ahí mientras está moribundo para sacarle el órgano y demás y demás. Sí, hay muchas teorías. Hay teorías como que si tú eres donante de órganos, van a acelerar tu muerte. Exactamente. Si tú Todo lo donas contrario. órganos, van a estar ahí esperando que se muera, Exactamente. a ver si salvamos a Right. 4 más. Entonces, hay muchos. Es compleja la Yo creo situación. que son mitos. Es ¿ok? compleja la situación. No creo que nadie quiera que tú te mueras, y más en un país como este. Pero hay muchas teorías de conspiración. Siempre hay teorías de conspiración. El culto pasado había un joven que estaba aquí sentado, Joel, que él ahora mismo tiene un riñón de un joven que murió en Nebraska, un accidente trágico, y le avisaron hace unos 6 meses, él se estaba dializando 3 veces a la semana, y le avisaron y le cambiaron su riñón. Él estaba aquí y volvió a la vida. Ahora, como les dije, las redes y los medios de comunicación tenemos incorporado chip que nos dicen, o sea, nosotros no creemos en la eutanasia, nada por el estilo, ¿ok? Como adventista. Pero es un asunto muy, muy personal, muy personal. Yo tengo 3 hijas. Si una de mis hijas estuviese muriendo, de más está decir, right? Pero ya es un asunto muy, muy personal que usted debe decir. Solo hemos traído el panel para ampliar la respuesta. Y así es. Y también, por ejemplo, si yo tuviera que donar mis órganos para donárselo a algún hermano mío, o a mi madre o a mi padre, no dudaría en hacerlo. No dudaría en hacerlo, mis hermanos, porque es que cuando uno siente el amor de Cristo mora en nosotros. No cuando uno siente el amor, sino cuando el amor de Cristo mora en nosotros. Nosotros no vamos a tener miedo a nada, no vamos a tener miedo a los mitos, a las religiones también que hay por ahí que dicen que si tú donas tu órgano, que tu espíritu vuelve en forma de no sé qué cuántas cosas. No debemos tener miedo, porque si tenemos el amor de Cristo en nuestros corazones, no va a usted tener que estar pensándolo 2 veces para salvar una vida. Y uno se pregunta, ¿por qué eso es una pregunta de fe? Bueno, yo estaba viendo la película que quería enseñar, y en la película estaba diciendo que un padre y una madre estaban orando: por favor, yo necesito un trasplante de corazón para mi hija. ¿Dónde va a encontrar una persona un trasplante de corazón? Y la mamá le preguntó: ¿es malo pedirle a Dios por un trasplante de corazón? Porque eso significa que alguien tiene que morir. Y en la película lo que sucede es que una muchacha estaba conduciendo un auto y estaba usando su teléfono y chocó a un niño. Y lo que pasó fue que ese niño donó su corazón para esa familia. Y a veces esas cosas pasan en nuestras vidas y uno se pregunta por qué eso tenía que suceder para que mi hija o mi hijo tenga su corazón. Y esa es una pregunta que le tienes que preguntar a Dios, porque eso sucedió y por mi fe había una donación de corazón para mi hija o hijo. No, y está duro porque si miramos desde el punto de vista de la historia que nos estás contando, es una muchacha que viene conduciendo mirando el celular, por no seguir las reglas de sus padres, por no obedecer órdenes, crea una tragedia, pero a la vez esa misma tragedia se convierte en una oración contestada para una familia que está pidiendo un corazón o un trasplante de corazón para su hijo. Son preguntas que a veces uno tiene que tener fe para decir: Señor, creo en ti, porque si vamos a analizar aquí, el inocente era el muchachito que murió para que su corazón fuera dado a otro muchacho. Eso, humanamente hablando, no es justo. ¿Hay justicia en eso, pastor? Bueno, te voy a responder con un ejemplo bíblico. El mayor trasplante que puedes haber disfrutado es que los que donan órganos lo hacen inconscientes, pero Jesús donó su vida consciente. Y hay una diferencia abismal entre quitarte un órgano cuando no sabes de ti y saber estar vivo, estar
completamente despiertos mientras estaban machacándole la vida al maestro. Yo creo que ese ejemplo responde la pregunta que se ha Así es, pero también, sí también conozco personas que han donado sus órganos, o sea, antes de morir, o sea, en su conciencia, con su mente bien clara, antes de morir han dicho también, cuando yo muera quiero que donen mis órganos. O sea que también hay hermanos que de verdad que tienen el amor de Cristo en sus corazones. No, y yo creo que por detrás de todo Dios tiene un plan. Y tendríamos que irnos al Antiguo Testamento cuando Dios decía, elimina a mujeres, niños, animales, porque Dios conoce el fin desde el principio. Eso sería un punto. Pero si hablamos de justicia, no era justo que el hijo de David muriera por un pecado que cometió David. No era justo. Para mí no era justo. Sin embargo, no fue el culpable, pero tuvo que pagar las consecuencias del pecado que cometió su padre. Sí, pero ¿qué culpa tenía el niño? Así mismo es, ninguna. Como en esta historia, cuando David comete el pecado de adulterio con Betsabé y después manda a matar a Urías Heteo, la lección pasada estaba hablando de este tema, de este tópico, y manda a Urías Heteo a que venga y duerma, y él no quiso dormir, y después lo que fue adulterio se convirtió en asesinato, toda una novela. Dios le dice a David, vas a pagar 4 tantos, y uno de los tantos que David paga es que su hijo muere. ¿Había justicia en esto? Ahí es donde está lo difícil de responder esa pregunta, porque ¿cómo nos podemos nosotros explicar que el mismo Dios que nos ama a cada uno de nosotros permitió esa muerte de un ser inocente que no tenía la culpa de nada? Mire, ahí la hermana Evita está diciendo, dice ella que por el regalo de la donación de los trasplantes y estas cosas, 2 de sus hijos recibieron trasplantes de córnea. Es decir que es una bendición, es una bendición. Y volviendo, dice, fueron de personas jóvenes y lo único que pude es agradecer a Dios y pedir por las familias de ellos. Es una realidad. Así que no es fácil. Yo creo que así mismo como no era justo que el hijo de David muriera, tampoco es justo que Jesús muriera por nosotros. Porque muchas veces nosotros decimos, bueno, Dios no es justo, ¿por qué permite que ese niño sufra? ¿O por qué permite que yo sufra? Señor, ¿dónde tú estás? Y nos hacemos esta preguntas de fe, porque tenemos que estar conscientes que como seres humanos es normal que nos hagamos estas preguntas, pero cuando nos hagamos esta pregunta, es muy importante que también digamos, ¿era justo que Jesús muriera por nosotros, por nuestros pecados, por algo que Él no hizo? No era justo. Entonces, así mismo como no era justo que el hijo de David muriera, no era justo que este niño muriera porque es inocente, tampoco fue justo que Jesús muriera. Y gracias a la muerte de Jesús, hoy nosotros podemos tener salvación, vida eterna, podemos tener esperanza, podemos tener la confianza de decirles a otros que Cristo salva, transforma, restaura. Podemos tener un Dios que cuando estamos en depresión nos levanta. Podemos tener un Jesús que camina con nosotros a nuestro lado. ¿Es justo esto? No, porque el ser humano había pecado. Pero gracias por la salvación y por el sacrificio de Jesús y por Jesucristo haber donado toda su vida, hoy nosotros injustamente tenemos esperanza en Él. Amén. Yo creo que como cristianos debemos mantener siempre la vista en Cristo Jesús. Porque muchas veces el diablo trata de perturbar nuestros pensamientos, de perturbarnos de una forma que te puede hacer pensar esto mismo de las preguntas de fe, que es un tema bien profundo, porque no alcanzan las horas para nosotros seguir debatiendo, para ir un poquito más a profundidad. Pero sí créanme, hermanos, que las preguntas de fe son bien importantes. Y la fe como tal en nosotros es más importante aún. Porque todas estas preguntas de fe que nos hacemos muchas veces, de por qué ese pobre niño que no tenía la culpa de nada, no había hecho nada, tuvo que pagar, son preguntas de fe que nos hacemos muchas veces. Muchas veces podemos estar hasta nosotros en nuestra rebeldía
preguntándonos, ¿pero por qué? Porque sí, es bueno decir que sí, que el Señor tampoco era justo que muriera, pero creo que la pregunta siempre va a estar ahí. La pregunta siempre va a estar ahí porque creo que lo más importante es que Cristo murió por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Y aunque muchas veces el diablo nos ponga a los jóvenes todas estas preguntas para contradecirnos, para desvirtuarnos del verdadero camino, tenemos que seguir con nuestras preguntas de fe, seguir con nuestra fe, doblando las rodillas cada día, porque la lucha de nosotros no es contra carne, es contra espíritu. Entonces nosotros como jóvenes debemos saber que también nosotros somos la diana de Lucifer. Somos la diana de Lucifer. A nosotros es cuando más nos ataca el diablo, cuando nos ve en la iglesia, cuando ve que Stephanie está en la iglesia, está consagrada a las cosas del Señor. Ahí es donde va a atacar a Stephanie, porque el diablo sabe cuáles son nuestras debilidades. Pero nosotros por eso siempre debemos mantener la vista en Cristo Jesús, para que cada día podamos seguir teniendo más fe aún y así poder seguir esperando la segunda venida de Cristo Jesús. Diría yo tener más fe que preguntas. Y quería comentar que a veces uno se pregunta, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me sucedió esto en el trabajo, en la escuela? ¿O por qué yo estaba orando tan fuerte para algo y no me sucede? Y a veces esas son preguntas de fe. A veces Dios nos dice, espera, esto no es tu tiempo, espera un poquito más, todavía no es tu tiempo. Y a veces uno piensa, ¿por qué me sucedió esto? Yo, por testimonio propio, yo cuando estaba chiquita me quemé y todavía estoy dudando y diciendo, ¿por qué Dios me sucedió eso para mí? Y ahora, por la honra y gloria de Dios, yo quiero ser doctora para ayudar a esos niños también que están sufriendo porque se quemaron o porque no tienen su labio no está bien o por la cabeza está muy grande. Y a veces Dios permite que eso suceda para ayudar a otros y tener tu propio testimonio y ayudar a otros. Así mismo es. Y A como veces, ese testimonio, sí. como ese testimonio de la hermana Stephanie, el testimonio de ella, podemos ver que es un testimonio que ella se está haciendo una pregunta de fe como joven. Pero yo tengo otra historia que entonces sería una confesión de fe o una prueba de fe. Porque cuando yo era pequeño, esto no lo recuerdo porque tenía 3 años o 4 años aproximadamente, 4 o 5 años. Tengo vagos recuerdos de ese suceso, pero sí me cuentan mis tíos que fue un tío mío que me rescató. Estábamos nuestros amigos jugando en la vecindad. Nos encontrábamos felices jugando bolas o trompo, y en ese momento un malhechor se soltó de la estación de policía que estaba bien cerca del lugar. ¿Y a quién ustedes creen que cuando pasó, pues nosotros estábamos en una esquina y había una bodega, a quién ustedes creen que ese malhechor cuando pasó por ese grupo de jóvenes o de niños, disculpen, a quién fue el que él cogió como rehén? Fue a mí que me cogió de rehén. Y yo no me recuerdo de nada de esto, pero sí me cuentan. Me cuentan mis tíos que yo comencé a llorar y a dar gritos y el malhechor me puso un cuchillo en la garganta. Y menos mal le doy gracias a Dios también porque no tenía en ese tiempo raciocinio para acordarme ahora de lo que pasó. Pero sí me cuentan que fue bien triste. Pero, ¿qué sucede? Que a un tío mío le avisan corriendo en la casa que estaba cerca: oye, a tu sobrino un malhechor lo tiene de rehén allá dentro de la bodega. Y el hombre había cerrado puertas, había cerrado todo. Pero hermanos, Dios usó al tío mío como un ángel para salvarme. Así que yo también puedo dar, en vez de hacerme esa pregunta de fe, puedo dar un testimonio de fe de que a pesar de todas las vicisitudes, siempre el Señor sabe las cosas y Él sabe que es para al final darle la gloria y la honra. Ese tío mío entró a aquel lugar, le dio una patada a la puerta y dijo: te ordeno que lo sueltes en el nombre del Señor. Y increíblemente aquel malhechor le dijo: yo no quiero problemas contigo. Le dio al niño, que era yo,
y nos fuimos contentos todos para la casa. Entonces quiere decir que el Señor siempre tiene un plan con cada uno de nosotros y le damos muchas gracias por eso. Entonces, Stephanie, al sufrir el accidente, quiere ser doctor, entonces tú vas a ser policía. Bueno, no es que soy policía, pero sí simpatizo bastante con él. Entonces, también quería decirles ya en este tiempo, porque el tiempo se ha ido volando, es que en ocasiones uno se desespera pidiéndole a Dios por algo y la contesta de tu oración puede ser la maldición de otra persona. O puede ser quizás la restricción de otra persona. Entonces, a veces Dios demora algo porque Dios tiene todos los tiempos bien coordinados. Y a veces nosotros nos desesperamos y queremos las cosas ya, pero tenemos que esperar el tiempo de Dios. Y para eso hay una cosa que se llama fe. Y fe es esperar el tiempo correcto de Dios. Y sí, van a venir muchas preguntas, pero en vez de tener preguntas de fe, tenga fe en que Dios va a responder todas sus preguntas. Tenga fe en que Dios en su momento va a abrir puertas. Y allá la hermana Dona Felipe dice, el tiempo de Dios es perfecto, no se atrasa y tampoco se adelanta. Es decir, y quiero terminar un poquitico dándole conclusión a este tema con esto, muchos, incluyendo a Marta y a María, pensaron que Jesús estaba llegando tarde. Muchos pensaron esto. Y muchos comenzaron hasta a decir, ¿ves María, si Jesús te amara o estuviese aquí? Y hay gente que van a empezar a cuestionar tu fe y te van a empezar a traer muchas preguntas a tu mente. Sin embargo, cuando Jesús llega, hace un milagro que quedó marcado no solamente para Marta y para María, sino para la historia. Y no solo esto, porque los otros milagros de resurrección que Jesús había hecho, resucitaron rápido, pero Lázaro estuvo 4 días en el sepulcro. En otras palabras, Jesucristo aparentemente llega tarde o aparentemente responde nuestras preguntas tarde, pero recuerda esto, Jesús siempre llega a tiempo. Solo necesita de ti que tengas fe para esperar el tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios es perfecto. Y muchas veces si nosotros creemos como jóvenes o como en general miembros todos de la iglesia, muchas veces nosotros pensamos que le estamos haciendo pedidos a Dios y Dios no nos está escuchando. ¿Por qué? Porque no responde en el momento que nosotros queremos que Él responda. Y es bien ingrato de nuestra parte, porque nosotros debemos tener fe en que el Señor no es que se está demorando en responder. Incluso no es que se demora en responder. Ya sabemos que Él sí nos escucha, pero no es que Él se demora en responder. El problema de Dios no es que Él se demora en responder, sino que Él responde en el momento que tiene que responder. Y en el momento que nosotros estamos preparados para recibir su respuesta. Si usted como joven está en su trabajo y siente que por usted usted guarda el sábado en su trabajo, no le quitan horas. Si usted cree que porque usted siente que porque usted guarda el sábado en su trabajo, usted no lo miran bien. Y entonces a las otras personas que no guardan el sábado, usted ve que le va mejor que a usted. Usted ve que a esas personas le hacen aumento. Usted ve que a esas personas los tratan mejor. No se preocupe, porque usted como joven, Dios tiene preparado algo mejor para ustedes. Y con eso concluimos. Muchas gracias. Ojalá que les gustó este tema y que pueden venir más y que todos sean bendecidos en esta noche. Y queremos también darte muchas gracias por haber asistido al panel en esta noche. Ha sido de gran bendición para cada uno de nosotros y esperemos que no sea la única visita, sino que sea la primera de muchas visitas. Así y que para la próxima la invitada a ser Stephanie, porque hoy parecía que el invitado eras tú. No, no, es una broma, es una no, broma. fue que nos pusimos de acuerdo ella me mandó las preguntas antes y ya ella bueno. Estaban conectados. Mentira. No, pero ha sido una gran bendición, Stephanie, cuando quieras regresar, si quieres estar con nosotros el próximo viernes, las puertas están abiertas y podemos tener debates como estos. Si alguno de los jóvenes que están en la audiencia quieren estar acá, están invitados. Si usted que está sentado y no es tan joven
y peina cana, pero se siente joven en su mente, también usted puede estar acá. Así que Para el Señor Jesús todos somos jóvenes. es bueno que usted, si usted tiene un tema que dice, mire, pastor, o Ayonito, que es director de jóvenes, yo creo que este tema es importante que lo tratemos, es bueno. Yo creo que si todos participamos, todos podemos crecer espiritualmente para la honra y la gloria de nuestro Dios. Gracias a los hermanos conectados en Facebook, en YouTube, y la hermana Marisa está sugiriendo algo. Pastor, me gustaría una continuación de este tema. Este tema es muy amplio. También me gustaría cómo la maldad se apodera de más personas por el tráfico de órganos. ¡Wow! Es un buen tópico. Yo creo que vamos a tener que regresar hablando un poquitico con respecto a esto, ¿ok? Sí, porque hoy no, como le decía, no alcanzó el tiempo para continuar el debate. Bueno, fíjese si fue así que la hermana Marisa Ducán se quedó con deseo de seguir debatiendo. Sí, sobre el es tema. real, porque es un acto de amor, pero puede también llevar al egoísmo. Pastor, despídanos en oración. Vamos a orar. Gracias te damos, oh Dios, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En el momento en que las preguntas quieran hacer remover nuestra fe, necesitamos primero entonces conocer quién eres tú y qué representamos nosotros para ti. Una vez que hagamos esto, entonces vamos a caminar sin miedo. Bendice a la juventud, a todos aquellos que sentimos temor de andar en un mundo que el fatalismo es normal. Pero aferrados a ti, no solamente creemos en la primera resurrección, sino en la eternidad. En el nombre de Jesús.